Buenas noches República Dominicana, buenas noches a Santiago, buenas noches al planeta. Inicia elecciones 2024, esta versión que corresponde a este miércoles 28 de febrero del año 2024. Apenas 80 días para cerrar el ciclo de las elecciones en República Dominicana con la escogencia de diputados, senadores, presidente y vicepresidente de la República. En el caso de los diputados tenemos un esquema extrañísimo que no existe en ninguna parte del mundo, con un esquema de diputados de ultramar, de diputados nacionales en un país que es unificado, que es parte de un territorio unificado, porque los diputados nacionales se usan en los espacios donde hay federación, donde hay federalismo, Colombia, Venezuela, es decir que como hay temas nacionales y hay congresos locales, de ahí la importancia de los diputados nacionales, que en República Dominicana no tiene ningún sentido, pero hay que alimentar los partidos y esto sirve para dar espacio a algunos amigos, compañeros y aliados, que aprovecho ese momento para felicitar a nuestro amigo Papito Cruz, que nos informa que es el diputado número 2 a la Diputación Nacional en el esquema que se ha preparado en esta alianza PRM Partido Reformista. Hoy tenemos muchos temas para tratar con ustedes, como siempre, iniciando con las noticias electorales. Vamos a ver en Hecho Político una entrevista realizada al expresidente Salvador Jorge Blanco. Vemos el extracto del café de Diario 55, hoy la candidata diputada por el PLD, Patricia Arbaje. Vemos la cápsula de Ignacio Guerrero, comentario de Javier Jiménez. Hoy, ¿cuál de los candidatos de la oposición usted cree que tiene más posibilidad de derrotar a Luis Abinader? Tendremos sondeos en la noche de hoy. Gracias por estar ahí, a todos los que nos siguen, a todos los que nos dan seguimiento al trabajo que hacemos cada noche, incluyendo a los cuerpos de seguridad que nos dan seguimiento. Gracias a ellos también por el seguimiento que nos dan cada noche a lo que decimos aquí. Así iniciamos esta noche, elecciones 2024. Bueno, en el día de ayer estuvimos conmemorando el 180 aniversario de nuestra independencia nacional y todas las noticias que vamos a ver. La ley obliga al presidente de la República a cada 27 de febrero presentarse ante la comisión conjunta, porque he escuchado muchos medios de comunicación diciendo ante la Asamblea Nacional. Eso no es asamblea, eso no es la Asamblea Nacional, esa es la reunión conjunta. Muchos medios diciendo ese disparate de Asamblea Nacional, cuando esta es la comisión conjunta que va a escuchar la rendición de cuentas, que en República Dominicana en algún momento tendremos que organizar esto porque son más discursos que rendición de cuentas. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias políticas electorales que, como decía, estarán girando en torno a la rendición de cuentas y a esa efeméride que estuvimos celebrando y conmemorando en el día de ayer. Discurso íntegro del presidente de rendición de cuentas del 2024. Legisladores del PLD, PRD no asisten a rendición de cuentas. Amplia alianza para senadores. Leonel califica de fábula discurso del presidente Abinader y le pide hablar menos y hacer más. Así se pactan las alianzas entre el PRD, Fuerza del Pueblo y el PRD a nivel
nacional. María Teresa Cabrera será candidata presidencial por el Frente Amplio. Partidos de la Alianza Rescate RD no llegan a acuerdos a nivel presidencial. Fuerza Nacional Progresista, que ni es fuerza, ni es nacional, ni es progresista, pero ellos dicen no tendrán ningún candidato a nivel presidencial. Y Alianza Rescate RD presentará 25 candidaturas senatoriales para las próximas elecciones. El jueves pasado, que fue nuestro último programa, el martes, estuvimos hablando que era lo correcto, que esta alianza debía ser en el plano senatorial y congresual, no así en el plano presidencial, porque esto generaba ciertas dificultades post-proceso a los partidos que están compitiendo, y el problema mayor sería para la Fuerza del Pueblo, para el PLD, que se alimentan de la misma militancia que va de un lado a otro, y que lo más sano, decíamos en el último programa, era que se diera una alianza en el plano legislativo. Siempre hay que pensar y poder ver más allá de la curva para proteger, porque hay una frase que es un elemento de una canción del queridísimo amigo Guaso Brazován, que dice que hay gente que actúan como si el mundo se acabara mañana. Y entonces yo creo, y es válido, que estos partidos de la oposición puedan aunar esfuerzos para garantizar tener participación en las cámaras legislativas. Mucha gente, siempre he dicho, en un país donde hay tanta dificultad con el entendimiento, con la falta de conceptualización, con la carencia de lectura comprensiva, cuando uno dice esto tiene que estar aclarando, porque entonces hay mucha gente que esa carencia de materia gris entienden que uno está promoviendo al PLD, al PRD o a la Fuerza del Pueblo. Hay gente que no son demócratas, y por eso cuando ven eventos de esta magnitud no lo asimilan. No lo asimilan, porque la democracia no es estar de acuerdo. Una mayoría aplastante de cualquier partido, que ha sido mi postura siempre, no ahora, sino siempre, nos daña el esquema republicano de separación de poderes. Y es elemental en un esquema republicano, en un esquema democrático, que exista una oposición, no como lo que lamentablemente tenemos en el día de hoy, que es una caricatura de oposición, porque no han podido exhibir absolutamente nada como oposición. Cosas sin sentido que no han logrado calar en la mente y el corazón de la gente. Por eso yo decía que el esfuerzo a partir de ahora tiene que ser tratar de conservar los partidos. Ya nosotros tenemos en cuidados intensivos a dos partidos íconos de la política moderna, como es el PRD y el Partido Reformista, que están en su etapa de desaparición. Su etapa de desaparición. Y entonces nosotros no podemos permitir que eso siga. Tenemos que tener menos partidos, con partidos más fuertes, capaces de generar debates, de entender la dinámica de la democracia, porque ayer vimos un feo espectáculo que se repite cada vez que no se está de acuerdo. Lo vimos en otras rendiciones del cuenta, donde los diputados del PRM se fueron. Ayer vimos a los del PRD y del PLD marcharse. Yo recuerdo un espectáculo feísimo en el año 2007 o el 2008 entre Leonel Fernández y Ulises Rodríguez, que se paró en medio del discurso, Ulises siendo diputado del PRD, y quería no irse,
quería salir por la puerta donde estaba el presidente y se dio un roce en medio de esta reunión conjunta, que vuelvo y repito, no hablen de Asamblea Nacional, esa es la reunión conjunta. Y entonces, no sé si 2006, 7, 8 por ahí, siendo Ulises diputado del PRD, tuvo ese roce y tuvo que parar el presidente el discurso, porque él pretendía salir por donde está el buffet directivo, donde estaban sentados, que ahí parece, no sé, no he ido a ese espacio ahí, quería salir por ahí y se dio una situación sumamente incómoda, al extremo de que el presidente tuvo que decirle, diputado, pero esté quieto, compórtese, y tuvo que parar el discurso. Y esas cosas, las que hizo este señor, las que hicieron los diputados del PRM, la que ayer hicieron los diputados del PRD y del PLD, no habla mal del presidente, habla mal de ellos, que no tienen capacidad de ser demócratas y entender el papel que a usted le toca jugar. ¿Qué lograron esos diputados en el día de ayer? Nada. ¿Qué lograron? Absolutamente nada. Señores, yo me he cansado de explicar aquí lo que es la teoría del payaso. La teoría del payaso, que es un extracto de una novela escrita por el Papa anterior al que tenemos ahora, el Papa Kissinger, que escribió esta teoría. Señores, no cualquiera puede comunicar, y es la teoría del payaso. ¿O usted cree que lo que Miguel Vargas Maldonado dice tiene algún valor en la sociedad dominicana? Eso es simple, la teoría del payaso. La gente se burla de él y de otros actores. Y les cuento, por si hay alguien que está viendo el programa por primera vez, lo que es la teoría del payaso, o qué es lo que quería indicar el escritor de esto. La teoría del payaso es una novela, o es un extracto de una novela, que indicaba que en un espacio, en un pueblo, había un circo. Y antes de empezar la función, el circo se incendió. Y como por lo regular quienes aperturan la actividad en un circo eran los payasos, al momento del fuego, los únicos que estaban listos, vestidos para hacer el opening, eran los payasos. Cuando inicia el incendio, el dueño del circo manda a los payasos a decirle a la gente que se guarden en sus casas porque se está quemando el circo y ellos se van a ver en la necesidad de liberar fieras y ellos tienen que resguardarse en sus casas. Bueno, los payasos salieron a hablar con la gente. ¿Y qué lograron? Absolutamente nada, porque cuando los payasos hablaban y trataban de ser serios, la gente lo que hacía era reírse de ellos. Y eso al final lo que indica que el mensaje no llega cuando usted pone a payasos a hablar de cosas serias. Esa es la teoría del payaso. No es que yo me pare en una rueda de prensa a decir cosas. La gente lo que hace es que se burla. ¿Usted sabe por qué este programa es el más visto a esta hora? Porque la gente confía, porque la gente cree, porque quienes nos sentamos aquí tenemos validez. Y por eso el programa es un toque de queda. No es hablar, es tener el respeto de la gente. Y entonces acciones como estas, nos dañan la institucionalidad, dañan la imagen del Congreso Nacional. Simplemente, eso no le hace absolutamente nada, porque el presidente duró casi 2 horas, con ellos y sin ellos, dando su discurso. ¿Y de qué se habla hoy? Del discurso del presidente. Y ellos, quienes quedaron mal, de quien habla mal, eso es de ellos. Porque la democracia no es estar de acuerdo. Y además,
ustedes, oposición, vienen de un proceso en el cual salieron derrotados. Porque al final no es lo que usted diga, la teoría del payaso, es lo que la gente entienda. Usted le dice y la gente entiende que lo que usted le está diciendo es un chiste. Mientras el presidente y el partido de gobierno tienen una aprobación del 60%, ustedes tienen una desaprobación del 70%. Y demuestran inmadurez, falta de institucionalidad. Y hacen un espectáculo, y no lo estoy diciendo porque miren, iniciando el comentario, dije que lo mismo en un momento lo hizo el PRM, y dije también lo que hizo el hoy alcalde electo de esta ciudad, en un momento que ese ha sido el espectáculo más feo que se ha dado en ese escenario, porque hubo un forcejeo entre autoridades, y se vio el presidente en la necesidad de parar el discurso. Porque lo que siempre tratamos es de ser justos. Yo no estoy hablando de cosas particulares ni de partidos. Estoy hablando de los problemas que se han dado. Ahí no puede ser. Señores, yo no puedo en mi casa. El presidente va a la casa de la democracia, a la casa de los diputados y a la casa de los senadores e intentan hacerle un desplante. ¿Y en qué terminó eso? En nada. En nada. Eso no paró el discurso. Eso no hizo absolutamente nada como tenía que pasar, porque águila no caza moscas. Y los temas se debaten en los escenarios, no con pendejadas como esas. Porque ahí está el momento para usted escuchar y ver que digan que una obra se hizo en tal municipio, en tal provincia a la que usted pertenece y no se hizo. Yo creo que tiene más valor quedarse sentado y cuando dijeran algo al otro día, o los medios de comunicación están al terminar el proceso ahí, mire, dijeron que esto, yo lo invito, vayan y vean. Pero de verdad, porque ahí está, cuando una organización muestra si tiene bien calibrada su brújula o no, o si ese partido está bien dirigido. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo no fue parte de eso? Leonel Fernández es un hombre, un político maduro, con todos sus defectos y sus virtudes, es un demócrata. Y la Fuerza del Pueblo no se unió a eso, porque eso es una inmadurez. Eso es una pachotada. Cuando lo hizo el PRM, cuando lo hizo el señor que cuando lo haga quien lo haga. Porque esa es la casa de la democracia. Y en la casa de la democracia no podemos tener actitudes de intolerancia como la que se vio de esos diputados. Luego de un proceso donde la sociedad mayoritariamente les dijo que no. Y entonces, con el mismo esfuerzo que hacían los payasos en la teoría del payaso, están haciendo lo mismo, porque la gente lo que hace es reírse de ustedes y ver hacia otro lado. Porque eso no es lo que la gente quiere. Eso no es lo que la gente quiere. Y yo ponía el martes con Javier el ejemplo de lo que sucedió en un país suramericano. Quisieron matar, inhabilitaron a la principal líder de oposición y la gente en vez de ver hacia un partido, vio hacia otro sitio donde habían propuestas. No es de que parándose de una reunión conjunta que se hace oposición. Es demostrándole a la gente que usted, las cosas que le preocupa a una gente, a una población, usted tiene la capacidad de resolverlo. Ya esos tiempos son parte de la política de 2 siglos atrás. De 2 siglos atrás. Y si la actitud sigue siendo esta, que se lo advertíamos, señores,
este no es el camino de que te está hablando, como hay gente que tiene una obsesión con Miguel Gutiérrez y con que el lunes y que el martes están derrotados porque se han disgregado en papayas, en porquería. No, porque Miguel Gutiérrez, derrotados. Y en 80 días, como dije el martes, tal vez si pasa el lunes, si pasa un tsunami, puede cambiar la realidad. Porque el nivel de favorabilidad y el nivel de desfavorabilidad que tiene es demasiado amplio. Y usted, como candidato, si usted no genera expectativas, por más que se paren de Congreso, por más que quieran coger a Gutiérrez y meter, pues, no hay forma. Yo a principios de enero, yo le hice una recomendación a la oposición y era de buscar a un candidato, a un tercero, que los dos partidos, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, si querían tener por lo menos una participación medianamente decente, debían haber pensado en una tercera opción, que de hecho yo planteé que podía ser Margarita. Señores, Leonel Fernández no se puede dar, un tipo de la magnitud nacional e internacional, Leonel Fernández no puede ir a un evento a sacar 4%. Miguel Vargas no puede ir a sacar 0.85 por el bien de sus partidos. A ver, hasta uno que saque está bien, es su primer ensayo, es un candidato con muchas dificultades discursivas, sin competencia, un hombre sin contacto con la gente, que para ir hasta un programa tiene que ser una entrevista arreglada, porque no sé qué dificultad tiene ese señor. Entonces, con esa realidad, es difícil que el escenario político no sea otro que lo que sucede en democracia. Usted va a ganar o va a perder. No organizó la oposición un discurso ni nada. Yo decía el lunes pasado también que le pasó al PRD, al PRM en los años anteriores. Peleándose entre ellos, no dio tiempo a construir un candidato, no dio tiempo a construir un discurso y el PLD cosechaba victoria porque mientras ellos gestionaban cosas, nosotros nos estábamos matando. Un pleito entre Hipólito y Atuey y después un pleito entre Miguel y Hipólito y gracias a Dios que con la salida de ellos se terminó el problema y llegó la paz y llegó la armonía y el entendimiento entre Hipólito y Luis. Y ahí está el fruto. El PLD va a vivir muchos procesos de derrotas, igual que la Fuerza del Pueblo, como la vivió el PRD y como la vivió el PRM en su momento. Hasta tanto se consoliden esos partidos. Hasta que el partido se convierta en una opción con gente nueva, con gente de otro pensamiento. El ciclo de Danilo, el ciclo de Leonel, terminó. El de Miguel nunca fue, porque ese señor está ahí a base de negocios, a base de piruetas y de muchísimas cosas. Ese nunca tuvo ciclo. Miguel Vargas fue un ensayo mal hecho, que es el resultado de algo que decimos muchas veces en el programa. Hay un Miguel Vargas hoy, porque Hipólito se negó a darle paso a Milagros Ortiz Bosch. Hoy existe un Miguel Vargas Maldonado y el PRD está convertido en un basura porque Hipólito prefirió a Miguel antes que a Milagro. Vuelvo para atrás. Existe hoy un PRD destruido, con una moral rodando en la cuneta, porque Hipólito prefirió a Miguel antes que Milagro.
Y ahí está el resultado. Hoy el PLD anda rodando por la cuneta porque Danilo Medina prefirió a un ñame como Gonzalo antes que a Leonel Fernández. El Partido Reformista se destruyó porque Balaguer se comió a Víctor Gómez Vergé, se comió a Jacinto Peinado. Y eso es lo que sucede con los partidos cuando usted castra o intenta bloquear el talento y el desarrollo del liderazgo. Punto. Tan simple como eso. Y mientras el PLD no sortee esas cosas, va a haber problemas. Publicidad y volvemos. Para que nosotros concluyamos el proceso electoral de la República Dominicana, el año 2024 es el año donde prácticamente el mundo estará escogiendo, más del 80% de los países estarán teniendo alguna que otra elección. En los países hay elecciones separadas, hay elecciones de medio término y hay elecciones presidenciales. En nuestra región, en nuestro continente, países importantes estarán también escogiendo nuevas autoridades. Vamos a escuchar que siempre es importante tener pendiente la historia para evitar que cosas que sucedieron en el pasado se vuelvan a suceder en el presente. Vamos a ver una entrevista que se le hiciera al expresidente Salvador Jorge Blanco. Veamos. Doctor, ¿es más difícil o qué es más difícil en este país? ¿Ser presidente o ser expresidente? A mí me agradó mucho ser presidente y no me puedo quejar de la expresidencia porque como quiera que sea, siempre he recibido un trato afectuoso de muchísimas personas que estuvieron dentro o fuera del poder cuando fui presidente, de toda mi familia, de mis amistades, de mis relacionados en el ejercicio de la abogacía. Es decir que yo hago una vida muy normal, y con el poder me he tratado en una forma justa y natural. Es decir, que le gustaría volver al cargo. No porque voy a disfrutar del cargo, porque nunca lo disfruté tampoco. Llevo una vida muy sencilla y además ajeno a cualquier tipo de riqueza, tanto aquí como en Santiago.
y el poder es importante ejercerlo. Yo me siento muy tranquilo con el ejercicio del poder que yo hice. Tengo mis críticas, que yo lo acepto. Tú has sido crítica y pues como estamos partiendo. Y tengo también personas que hacen otros juicios de otra naturaleza. Pero esa es la política. No tiene variaciones, salvo el calor o la frialdad con que se ven los enfrentamientos. ¿De qué se arrepiente de haber hecho o de haber dejado de hacer durante su ejercicio constitucional? Creo que pude haber mejorado más la parte concerniente a la burocracia dominicana. Obviamente la ausencia de tener un Congreso con más solidaridad que el que tuvo impide muchísimas veces hacer modificaciones y transformaciones, sobre todo en un periodo muy apegado a un legalismo. Te pongo un ejemplo ya de materia de burocracia. El autor del Consejo Nacional de la Magistratura soy yo. Esa palabra se oye por primera vez aquí en el año 82-83, con dos proyectos para modificar la Constitución. En el fondo era una adaptación, que lo es todavía, del Consejo Nacional de la Magistratura de Francia, que haya dado resultados tan beneficiosos al estamento judicial. Sin embargo, eso permaneció ahí, varado, hasta el día del 94 en que se produjo una crisis electoral. Tú vas a tener que escribir otro libro, Al borde del caos, pero con referencia al año 94. Doctor, ¿entiende usted entonces, analizándolo retrospectivamente, que su propio partido no le fue fiel en el Congreso? No hubo solidaridad con una parte del partido, por razones que es necesario explicar. No hubo solidaridad. A mí son personas que han fallecido y no me gusta hacer referencia a nadie que no pueda hacer ninguna contestación, una réplica. Entonces, ese Consejo Nacional de la Magistratura ha dado muy buenos resultados actualmente. La elección hecha por ese Consejo de los Jueces a todos los niveles. El presupuesto del Poder Judicial. Yo sí logré algo y fue base de un decreto, que la Suprema manejara el presupuesto. Un decreto del año 85 que sirve como precedente al presupuesto propio de todo el Poder Judicial manejado por la Suprema Corte de Justicia. Obviamente, la parte del Ministerio Público siempre ha estado a cargo del Poder Ejecutivo del Presidente de la República. A propósito del Congreso que usted debió enfrentar durante su ejercicio constitucional de 4 años, hay quienes piensan que, motivado por esa rivalidad política entre usted y el licenciado Jacobo Magluta, que aspiraba a sucederle en el poder, usted prefirió que ganara el doctor Joaquín Balaguer por entender que el señor Magluta podía ser un obstáculo a sus aspiraciones políticas futuras. Ay, no, eso no es justo ni exacto, en modo alguno. Tuve yo ningún tipo de enfrentamiento con un motivo de esa situación, muy al contrario, yo le ofrecí y se la di toda la cooperación que en esos momentos era posible dar, o era viable dar al licenciado Jacobo Magluta, que aún con diferencias políticas, producto de la campaña o de las campañas, sin embargo, le tenía afectos a él y a su esposa, que en paz descansen. Eso no es verdad. Se ha querido tejer una historia, pero sin ningún fundamento específico, ningún señalamiento determinado, que me atribuyera a mí el deseo que otra persona que no fuera él no asumiera la presidencia de la República. El PRD ha sido víctima de su... Quizás tú te olvidas que en su casa, yo organicé en su casa en Arroyo Hondo, yo le pedí que organizara una cena, y allá fueron muchos comerciantes, hicieron su contribución, y yo estaba presente con mi esposa. Quien hace eso no va a estar. Ahora, lo que yo no podía prestarme, después que ya los votos estaban contados, y que yo había creado para que el proceso fuera pulcro,
una comisión de asesores electorales encabezada por el cardenal y 7 personas distinguidas más de todo el país, para que el proceso fuera pulcro, y así fue. Se contaron los votos. ¿Cree usted que mezquina la política en la República Dominicana? Miguel, te dije al principio que la política es mezquina donde quiera. Pero específicamente Sí, aquí en donde nuestro quiera, país. las rivalidades, los egoísmos, las envidias afloran en el trópico con más calor. ¿Por qué? Porque nuestra democracia todavía no es una democracia totalmente lograda. En los últimos 10 años, 12 años hemos avanzado bastante, y habíamos avanzado anteriormente y se va avanzando, pero ya está frente a un pueblo con una conciencia más madura de los beneficios de la democracia, y sobre todo ya hoy en día se tiene muy claro de lo que es la sociedad civil. Pues no se tenía claro cuando yo nombré 6 asesores electorales provenientes de la sociedad civil para que manejaran, dirigieran el proceso y sirvieran como elemento de control a la Junta Central Electoral. Y lo hicieron magníficamente. ...80 días para el proceso presidencial y congresual en la República Dominicana. Yo antes de presentar el extracto, el hecho histórico, estuve hablando prácticamente lo mismo que decía Salvador Jorge Blanco, de todas las cosas que se dan en los partidos políticos. Un hombre con un talento brillante, un talento increíble, un diamante en aspectos políticos, que la envidia y esas cosas que yo describía, que hay que bloquearlo, hay que hacer que ese salga para que las cosas me toquen a mí. Un hombre que como presidente le tocó, como expresidente, le tocó cargar una cruz sumamente pesada, con un tema de una supuesta corrupción de 25 cheles, de una piña y una cosa. Prácticamente lo inhabilitaron de por vida, en lo que participó gente del PRD sin ningún talento, que envidiaban a Salvador, que era un hombre brillante, con un talento increíble, hasta que lo llevaron hasta reducirlo a su máxima expresión, degradado políticamente, socialmente, por su talento. Era el único elemento que lo enfrentaba a muchas gentes. Creo que ha sido uno de los políticos, creo que fuera de lo que se hizo con Peña Gómez, que no tiene referentes, creo que Salvador fue uno de los políticos más injuriados de la historia de República Dominicana. No estoy diciendo que él era el niño de Antocha ni el divino niño,
sino estoy hablando del aspecto político, que es, en vez de ser un valor, el tener condiciones en política es un problema, porque eso convierte a un político en el blanco de la malquerencia, de la envidia, del resentimiento, y le toca vivir a los políticos que tienen cierto talento, cierta brillantez, vivir lo que vivió Salvador Jorge Blanco. En la mañana de hoy nos estuvo acompañando en el café de Diario 55 la candidata a diputada por la circunscripción número 3, Patricia Arbaje, y vamos a ver lo que dijo ella esta mañana en el café de Diario 55. La verdad es que hay cosas que no se corresponden con la realidad que estamos viendo en las calles, pero yo soy un poquito más cuidadosa porque yo respeto un poco las investiduras y nuestro presidente, aún sea de otro partido, aún no esté de acuerdo con él, pues ya no le digo rendición de cuentos. Sin embargo, hay una realidad que no se ajusta, Las historias tienen dos lados y evidentemente el presidente Abinader está en un lado y nosotros en la calle tenemos otra percepción. ¿Y la ausencia de la representación de su partido ayer? Es costumbre ese tipo de protesta en nuestros representantes. Lamentablemente, no estoy de acuerdo, sin embargo, es costumbre, no es la primera vez. En esta ocasión nos tocó a nosotros, en otras ocasiones ha tocado a otros partidos. Entiendo que es una manera de protestar, que la comparta o no la comparta, ya es otro tema. Me parece que en caso de que la sociedad se indigne, como he visto algunas reacciones al día de hoy, lo que debemos tomar las medidas para ver cómo se corrige, pero penosamente es algo que se suele hacer, no es la primera vez. No es la primera vez, pero tampoco es una Te costumbre. dije, no estoy de acuerdo, sin embargo, es una costumbre. Que sea bueno, que no sea buena, es otra cosa, pero una costumbre, no es la primera vez. Bueno. Parece que se está volviendo costumbre. La costumbre también hace ley, lamentablemente. No, lo que la ley dice es lo contrario. ¿Qué? Lo que la ley establece es que los legisladores deben escuchar, convocan al presidente para escuchar una rendición de cuentas. Él está obligado a presentarle una rendición de cuentas. El presidente está obligado. Sí. Así es, y se hizo. Y la acusación que hace el PLD de abuso y uso de recursos de dinero del Estado, es la Junta Central Electoral quien tiene que responder, no el gobierno. Y es una porque realidad. Los PLDistas lo hacían también. Es una realidad. Y es algo que yo suelo decir que no está bien. Pero creo que estuve escuchando a Julito Jacín, dice que eso no es algo de ahora, eso es algo de siempre. Lo que nosotros debemos de trabajar como joven, como propuesta, es ver qué hacemos para no repetir esas viejas costumbres, esas malas costumbres. Y por eso hemos ido mejorando en el tiempo el tema del voto preferencial, el tema del voto al candidato, el tema de escuchar una propuesta. Por eso la sociedad cada día nos exige un poco más prepararnos, formarnos. Ustedes nos invitan a los medios de comunicación para tratar temas generales, pero también para evaluarnos no solamente en cuanto a mi candidatura, sino en cuanto a temas sociales, en cuanto a mi postura, en cuanto a mi dicción, en cuanto a mi pensamiento. Y es en eso que yo entiendo que nosotros debemos de trabajar mi propuesta y trabajar las propuestas de todos los demás candidatos. Que ustedes sean los canales para nosotros exponernos y que sea entonces la población, los votantes, los que nos evalúen y nos favorezcan con ese voto de confianza o con ese voto de castigo al que no lo hace bien. ¿Y quién ganó el pasado domingo de las elecciones? ¿Las propuestas o lo económico? Yo diría que no fue el tema de propuestas, quizás también el tema económico influye, pero yo entiendo que lamentablemente en nuestra sociedad todavía tiene un mayor peso lo que es el partido. E independientemente de las propuestas, nuestra sociedad a veces no vota a favor de la propuesta, vota o a favor de un partido o en contra de un partido. Pero es algo que debemos de seguir trabajando, no es algo que debe de desmoralizarnos, no es algo que debe de hacernos bajar la guardia, no es algo que debe de hacernos retirar cuando uno tiene un ideal, cuando uno tiene un propósito. Y yo entiendo que vamos trabajándolo, vamos caminando, vamos avanzando. Es un proceso. Para una mujer llegar a donde yo estoy costó muchos años y nosotros lo que más nos queda es tiempo por delante. En esta ocasión, ¿qué pasó? En las elecciones municipales, ¿se votó a favor del partido de gobierno
o castigando a los partidos de la oposición? Yo pienso que hay de ambas. Yo pienso que hay de ambas porque ciertamente se le dio un voto de confianza a un gobierno que tiene una inversión millonaria en este municipio o en la provincia, porque tuvo repercusión en otros municipios de la misma provincia. Y de hecho, la propuesta del candidato a alcalde electo fue siempre trabajar de la mano con un gobierno central. O sea, él no tuvo una propuesta dirigida a lo que es el municipio. Entonces, entiendo que ese voto que favoreció ese candidato ganador, pues no fue al candidato, fue como al todo. No creo que fue un voto de rechazo porque Víctor es muy valorado. De hecho, es más valorado que el porciento que sacó en votos. Víctor tuvo un plan de gestión municipal impecable, tuvo un media tour para presentarlo y de verdad, incluso el que no votó a favor de la propuesta de Víctor Fadul reconoce en Víctor propuesta, capacidad, seguridad, garantía y una trayectoria política intachable. O sea que no creo que no fue un voto en contra. Creo que fue esto fue a nivel nacional, o sea, hacemos un análisis en lo que Y dice a entiendo, partir de o sea, Santiago, pero claro. hay otras jurisdicciones donde no estaban esas condiciones. Pero estaba un y apoyo pasó de más una o menos figura igual. presidencial. O sea, de hecho hay una valla muy famosa que se hizo hasta memes, que el presidente salió con algunos alcaldes que entendía que podía reforzar en su propuesta de gestión municipal. Entonces esos alcaldes tienen de la mano a un presidente que te acompaña y te da un voto de confianza para una gestión conjunta. Yo creo que no fue un voto en contra, aunque ciertamente, como te dije, hay de todo. Hay todavía un sector que vota en contra de un partido. Hay un sector, de hecho yo en mi recorrido, lo que me corresponde, hay personas que yo me he encontrado que me dicen, wow, tú estás muy preparada, wow, me gustaría, pero tú eres de un partido y en memoria de mi papá, yo no votaría por un partido que no sea lo tal. Todavía nosotros tenemos una composición, no sé, genética, de arraigo que no, todavía no nos ayuda a votar por una Si la cosa. influencia del presidente es tanta, ¿es una señal para mayo entonces? De que no hay nada que buscar. No, para nada. No, pero tenemos que reconocer que el que está en el gobierno tiene muchas cosas a favor. Yo no creo, porque es lo que te digo, si uno se lleva de eso, entonces no avanzáramos, no trabajáramos, no hubieran dos partidos, tuviéramos una democracia totalmente distinta. ¿Qué hace pensar que lo que pasó ahora en febrero 18 de febrero, no se va a repetir, no se va a emular en mayo? Muchísimas cosas, porque de hecho en lo municipal, y eso es con números, es con tradición, es con estadística, no tiene tanta incidencia, lamentablemente, en la sociedad. En lo municipal el voto se mueve por relaciones o por partido o por intereses, pero lo presidencial y lo congresional tiene un mayor peso. Incluso el porciento de abstención no es tan alto. ¿Y cómo se mueve? Si en lo municipal Porque a se nivel de mueve- gobierno uno tiene unas aspiraciones distintas como sociedad. El votante entiende que pues, le importa más un presidente que un síndico. O sea, que usted está de acuerdo con Leonel que no es determinante lo de febrero para mayo. Yo entiendo que no es determinante. Evidentemente hay una percepción y hay una motivación, por ejemplo, para ese partido que resultó ganador, pues te da mucho más entusiasmo. Pero, y también la gente dice que desmoraliza un poco al que perdió. En mi caso, en el caso de mi equipo, en el caso de los que me rodean, entiendo que lejos de desmoralizarnos nos da más fuerza. ¿Cuántos colaboradores o empleados tiene el ayuntamiento? 3.000. 3.000 y pico. Y esos 3.000 y pico estarán fuera a partir del 24 de abril. Entonces no influye esto. ¿Usted entiende que lo van a sacar a todos? Yo no sé si lo Qué van a sacar feo. todo, pero Acuérdese que hay una continuidad. hay una continuidad. Sí, lo que es por evidente ¿Cumplió que- esa continuidad su candidato? Por supuesto, y hay ejemplos Sí. hoy en el Congreso. Y hay de gente todavía partido protestando contrario. que no le han pagado sus prestaciones. No, porque vuelvo y digo, siempre hay una movilidad y es una realidad. Siempre hay una movilidad, siempre. Porque el que llega tiene su equipo y tiene sus colaboradores, pero no un 100%. Incluso hasta los mismos PLDistas se quejaban de que era un gobierno municipal de Abel, no del PLD. Eso depende, porque si hay todas las Depende PRMistas cómo que lo dicen vean. que el gobierno de Luis Abinader no está de la base. Ah.
Estamos en elecciones 2024. Hay un asunto que muchas gentes que a veces están en el poder y no entienden la dinámica de la democracia y que existen algo que se llama oposición. Y usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo. La oposición tiene que jugar su rol y tienen algo que decir y hay que permitirse lo que digan. Hay gente que se rasga la vestidura. Cuando se estaba en oposición, nada de lo que decía un presidente en rendición de cuentas era verdad. Hoy se vira la torta y cuando alguien sale, hay que dejar que los opositores hagan su tarea. Y nadie tiene que rasgarse la vestidura. El 18 pasó un evento. El 19 de mayo habrá otro evento donde se sabrá en quién la gente deposita su representación y su confianza. No hay que volverse loco, que fulano dijo, que un discurso como este, que están criticando, tienen que criticar, son oposición. Ahora, lo que tenemos que tener la capacidad de entender cuál es el rol del que administra la cosa pública y cuál es el rol del que está en la acera del frente. La gente se estresa y hay quienes llegan a decir cuando se le hace una crítica a alguien, ahí estaba fulano hablando mal de Prenseo. No le mencionan a sus hijos ni a su familia, le están hablando de un desempeño que esa persona tiene como político, como figura pública. Pero tenemos un problema aquí todavía, y decía Salvador Jorge Blanco en eso, de que tenemos una democracia con muchas falencias, muchas debilidades. Señores, hay que permitir que la oposición haga su trabajo. Y tenemos que tener la suficiente madurez. Si a usted dicen cualquier cosa que no es en lo personal, demuéstrelo con cifras, con trabajo. Los PLDistas tienen un discurso de que ¿dónde están las obras? Hay una entrada de Santiago ahí gigantesca, está eso ahí en de Gurabo, hay más de 500 apartamentos, hay un teleférico, hay un metro. Entonces ellos no pueden decir que no están las obras porque están ahí. Eso no hay que ponerse bravo. Ellos van a decir que no lo ven, que no ven nada, que donde están las obras, enséñensela. Pero sin ponerse bravo, sin molestarse. Ellos están haciendo su trabajo, entonces el trabajo de los que están en el gobierno es decirle, oh, no hay inversión, ven, vamos a ver la entrada, vamos a ver esto, vamos a verlo allí. Esa es la democracia. Vamos a escuchar entonces ahora la cápsula de Ignacio Guerrero. Vamos a ver. La realidad debe ser lo que nutra la política. Por eso siempre se ha dicho que la política se nutre de realidades. Ni los sueños, ni las ilusiones, ni las cifras maquilladas reflejan la realidad. Por tanto, los políticos, los que aspiran a posiciones electivas, deben alimentar sus proyectos en realidades. ¿Cómo están ustedes? Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55. Que tengan salud y disfruten de todos los parabienes. Esa es nuestra aspiración, nuestro anhelo. En el día de hoy, como cada semana, vamos a hablar de estadísticas, las encuestas. Todavía no hay encuesta de firmas reconocidas porque apenas tenemos 2 o 3 días que pasaron las elecciones municipales, pero sí sondeos, se han realizado sondeos en empresas. Pero hay una declaración de Leonardo Aguilera, el doctor Leonardo Aguilera, quien es el presidente ejecutivo del Centro Económico del Cibao, una de las firmas encuestadoras del país, en cuya declaración él dice que Omar Fernández, candidato a la senaduría por el Distrito Nacional en representación del PLD,
de Fuerza del Pueblo y el PRD, las fuerzas que integran a Rescate RD, está en un buen posicionamiento electoral. Dice Aguilera que supera a Guillermo Moreno, que es el candidato oficial, que lo supera de manera significativa, hasta el punto que si no varía la situación que hoy se registra en el Distrito Nacional, Omar Fernández ganaría la senaduría. Aunque no establece porcentaje, Aguilera dice que el posicionamiento de Omar Fernández es muy, muy sólido, muy sólido. Lo está diciendo un representante del gobierno, porque él es presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. O sea, que está hablando el funcionario y está hablando el encuestólogo, como se dice popularmente en los barrios. Esperemos los resultados de las elecciones. Lo cierto es que todas las informaciones que llegan desde Santo Domingo establecen que Omar Fernández está en buena posición. Pero bien, a nivel de los empresarios, en el caso lo de la zona de Herrera, en la capital dominicana, comenzaron los sondeos en las empresas. Inmediatamente terminaron las municipales. Y en esos sondeos, Luis Abinader tiene un 54.8% de preferencia electoral, Leonel Fernández un 26.4% y Abel Martínez 17.3%. Eso es en las empresas de Herrera, donde se desarrolló ese sondeo, se realizó ese sondeo. Aquí en Santiago, en la zona franca, me llegaron informaciones de ligeros sondeos que se hicieron la pasada semana e indican que Luis Abinader tiene una preferencia de un 53.9%. Abel Martínez Durán aquí tiene un 25.8% y Leonel Fernández un 15.5%. Como no son encuestas científicas, no se aplican métodos científicos, son sondeos, los resultados no son rigurosos ni tan confiables. Lo cierto es que esas cifras coinciden con las firmas encuestadoras que han publicado resultados de investigación social que colocan a la cabeza a Luis Abinader Corona por encima del 50% de preferencia electoral para las elecciones de mayo 19 de este año. Ahí están las cifras de los sondeos, el vaticinio de Leonardo Aguilera. De todas maneras, serán las urnas donde se va a ejecutar la verdadera encuesta, porque ahí es que se sabrá quiénes ganarán y quiénes serán perdedores. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Hay que proteger la democracia. Yo estoy aquí buscando informaciones
y estoy viendo otro momento en que los diputados abandonaron el Congreso. Y aquí tenemos una salida de los diputados que representaban la fuerza del pueblo. Ustedes recuerdan en aquel momento que había una intención del presidente Danilo Medina de buscar la manera de cómo habilitarse para presentarse, y vimos todas aquellas actividades que se dieron frente al Congreso, donde hubo roces con policías. Recuerdo a Johnny Ventura, que se enfrentó con militares. En aquel momento, desfiles, hubo un momento donde Luis Abinader, Leonel Fernández hicieron presencia en el Congreso, y en medio del hemiciclo, esto dice la información del Diario Libre, que fue el 25 de junio del 2019. Señores, la democracia permite eso. El disenso es un elemento fundamental para la democracia. No porque usted esté arriba, usted tiene que entender que todo el mundo tiene que obedecerlo o hacer lo que usted entienda. Y esto que estamos viendo es algo normal que sucede en cualquier parte del mundo. Al final, cada quien tiene un resultado. Antes de continuar, ha estado en la tarde de hoy rodando una noticia que hay que tener cuidado cuando se va a empezar gestiones, de evitar comentarios que generen estrés en quienes son parte de una institución que va a ser regenteada por otra persona. Miren, yo creo que no es saludable porque otra gente haya hecho algo, entender que en un proceso de venganza repetir las malas prácticas. Porque a veces hay personas que hacen cosas incorrectas y les sale bien, terminan no pagando las consecuencias. Usted intenta hacer eso mismo y a usted le echan el guante y no le sale como tenía que salirle. Y estoy hablando, me ha llamado mucha gente para preguntarme que si es cierto que hay una comunicación de que hay una institución que va a haber cambios en abril próximo, que andan diciendo que no le van a pagar las prestaciones a nadie. Y yo creo, porque ahí es donde viene algo que se llama coherencia. Yo tengo 8 años peleando por ese acto indecente e inmoral. De usted encontrar una persona, el estatus que tuviera, no hay problema, es un asunto que tenemos que corregir en las instituciones. Y yo he sido un defensor, he peleado con los regidores por el tema de que se pasaron 8 años y nunca nadie levantó la voz a favor de los cancelados. Y se anda el rum rum y el rumor de que, bueno, cuando ellos salieron no pagaron prestaciones, pues nosotros no vamos a pagar. Eso habla mal, eso habla muy mal. Yo no estoy afirmando, esa bola, porque para mí es una bola, porque si hay algo que ha enarbolado el presidente, el gobierno, el partido, es el respeto, es la institucionalidad. De hecho, la institucionalidad está dentro de los valores del partido. Y no se puede hablar de eso. Y si es una mentira, debe salir un comunicado hablando del respeto al derecho que tiene una persona, porque nadie puede determinar de que, no, fulano es una botella. Usted no sabe lo que nadie hace. Ni lo que nadie hace, ni usted tampoco puede a un colaborador hacerlo cargar.
tal vez un desliz que tuvo el director, el ministro, el que sea, porque entonces estamos dañando la institucionalidad. Y lo que nosotros tenemos que promover es la competencia, es la competencia de un individuo. Hay cuadros que es imposible que usted lo permanezca en una gestión, porque son cuadros políticos, porque son más que técnicos, son cuadros políticos. Ahora los técnicos hay que preservarlos. Hay personas que son infelices, que están ahí no por partido, sino porque no consiguen otro trabajo y salen a barrer la calle o a recoger basura. Y hay que respetar a esa gente. ¿Usted entiende que no les es útil esa persona? Entréguele su carta, que vaya al Ministerio de Administración Pública, le calculen sus prestaciones, si no hay en caja, pues se le dará más adelante. Pero nunca se puede hablar de no pagar prestaciones. Si eso llegara a suceder, como tengo 8 años enfrentando al actual alcalde, que hizo una pirueta y un montón de viejitos pensionados que estaban ahí, que recibían una miseria, 1.500, 3.000 pesos, le hizo una pirueta y los engañó y lo dejó fuera. Y yo no puedo callarme si eso vuelve y sucede, porque es el problema que yo tengo, que las injusticias conmigo no van. Y lo que es blanco hoy, y yo dije que es blanco, yo mañana no puedo callarme o decir que es de otro color. Es importante que eso se pueda desmentir, porque eso habla muy mal. Esta tarde hablaba con un amigo con relación a la administración pública, que ha habido muchas instituciones que innegablemente su calidad y su desempeño han bajado. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que tienen como ese asunto, ese amor. Miren, aquí había un señor y yo me meto en problemas porque mis amigos, mis compañeros del PRM, cuando yo hago el reconocimiento de alguien, se ponen bravos. Pero las cosas buenas hay que resaltarlas, hay que emularlas. Miren, Ramón Ventura Camejo era un tipo enamorado del buen desempeño. Y ese tipo vivía atrás de las instituciones, como se lo digo, Premio Nacional de la Calidad. Y eso obligaba a las instituciones públicas a gestionar de manera correcta. Y yo puedo decir otra cosa. Si comparamos el desempeño que tuvo él como ministro de Administración Pública y lo que tenemos ahora, es del cielo a la tierra. Y por eso muchas instituciones que no tienen el rigor, el seguimiento. Él era un tipo enamorado de eso. Él creía en eso y estaba convencido en eso. Y muchas instituciones de Santiago, hospitales, ganaron premio nacional a la calidad. Hasta una escuela que maneja, ¿cómo se llama mi amiga? En La Mosca de Cienfuegos, ganó un premio hasta internacional. ¿Cómo se llama? Estuvimos juntos en Miami el otro día en una maestría juntos. Ella se estaba graduando, yo había terminado una maestría en Economía Social y coincidimos en Miami en la graduación. Andrea Suero, que maneja una escuela ahí en Cienfuegos, en La Mosca. Saludo para Andrea. De hecho, la universidad allá le hizo un reconocimiento, estábamos en Sunny Island, era exactamente, y la universidad allá le hizo un reconocimiento por la labor que ella hace con esos niños en el vertedero, y ganó
el Premio Iberoamericano, una escuelita de Cienfuegos, el Premio Iberoamericano a la calidad. Y eso es importante, siempre. De hecho, yo también en el año 19 me gradué de una maestría en Gobierno y Administración Pública que la gestionó ese ministerio con la Universidad de Salamanca de España. Ventura Camejo creía en eso y contaminó a todas las instituciones públicas, la gran mayoría, con el tema de procesos de calidad. Y eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. Y si usted me pregunta, ¿de cuál ministro tú eres más amigo? Del de ahora. Yo no puedo ser mezquino. Yo no puedo ser mezquino y decir que el desempeño, el amor, la entrega, yo diría que era una cosa casi enfermiza que este hombre tenía con la calidad en los procesos, en las instituciones públicas. Él nada más hablaba de eso. Y de hecho hizo 2 premios, había un premio nacional y había un premio para Santiago. Y eso garantizaba el excelente desempeño de las instituciones públicas. Y las cosas buenas hay que emularlas. Hay que emular. Amigo personal mío, el ministro actual no tiene el empuje, no tiene el empeño. O tal vez como no es de Santiago, las cosas se están dando y uno no las siente. Porque Ventura hacía 2 premios, el nacional y hacía uno para Santiago. Y a nosotros como canal nos invitaban y íbamos a las premiaciones. Y es importante que nosotros no vayamos hacia atrás. Que me salí un poco del tema, que no vayamos hacia atrás. Señores, no es posible que en pleno siglo XXI nosotros, porque eso habla muy mal hasta del tema de la humanidad de alguien que dirige, de que usted agarrar y llegar y tirar 3, 4 mil gente para la calle, que le ha dedicado a una institución que por demás hace cosas que son terribles. Entonces, ojalá y eso no sea verdad lo que se está comentando con relación al tema de que se anda privando en picante, en guapetones. No le vamos a dar nada a nadie. Me van a tener de frente, como me tuvo la gestión de ahora. Me van a tener de frente. Y a mí me importa par de 3. Si hacen eso, si lo andan diciendo, eso habla muy mal. Y si hay algo que hay que tener cuidado, cuando se dan eventos como tuvimos el 18, de que usted ganó, señor alcalde, con apenas el 16% del electorado. Y eso sería muy mal inicio. Para usted que si ganó con el 16%, arranca con una tentativa desfavorabilidad de los que no lo votaron porque no fueron, o de los que fueron pero no lo votaron, de un 84%. Y cualquier chispa enciende la pradera. Y lo más difícil del mundo es gestionar o dirigir en crisis. Lo que un presidente, lo que un ministro, lo que un director municipal, lo que sea, hasta en una familia donde hay conflicto, no hay forma de que las cosas funcionen bien. Y no debemos crear crisis. Hay empresas privadas que te dicen, mira, te voy a cancelar, pero no tengo dinero, te lo voy a dar en 3 pagos, en 4 pagos, en 5 pagos. Pero no puede una empresa meterse en una litis judicial y estará cualquier fanático diciéndome a mí,
pero fulano no lo dio. Ese tipo es un inhumano y está pagando la consecuencia de eso. Y lo enfrentamos aquí. Y el que vuelva y lo repita, lo vamos a enfrentar, no importa cómo se llame. Si los otros permitieron que se lo hicieran porque su dirigencia se metió la lengua donde no da el sol, yo espero que si sucede la dirigencia de los otros, no permitan que eso se le haga a nadie. Las instituciones tienen que pasar, y iba a decir una frase que utilizó el candidato, el otro candidato, que decía, pasar al siguiente nivel. Nosotros no podemos retroceder. Porque fulano hizo, porque eso es costumbre. No, es que no. Aquí había una costumbre, hasta una norma no escrita, establecida, de que el alcalde elige al presidente de la sala capitular. David Collado le dijo, oposición, elijan uno ustedes, porque él no fue a robar ahí, ni a hacer bellaquería, no le importaba para de tres, era lo que había que cumplir la ley. David Collado hizo una gestión modelo. Porque ¿quién ha dicho? Pues si usted va a robar o hace cosas, usted necesita gente que le aprueben cosas fuera de lo normal. Pero el que va a hacer cosas transparentes no tiene que tener cuidado de que lo auditen. Por ejemplo, hay gente que pone en los celulares que te mandan un mensaje y tú dices que no sabes si lo leyeron o no. Yo lo tengo azul, lo leí y ¿qué me importa? Y que el mensaje que tú no sabes si el tipo o la tipa lo leyó. ¿Cuál es el problema con eso? Pero al final, ojalá, señores, y esto sea parte de lo que decía Salvador Jorge Blanco, lo que se da en la política, que se riegan voces y se inventan cosas, pero me comunicó alguien y me dijo esta tarde que eso anda rodando en los pasillos del Palacio Municipal, de que hay comunicaciones que indican que no habrá prestaciones. Yo le dije a la persona que me niego a creer eso, que a lo mejor al echarse las palomas la gente empieza a inventar muchas cosas y le toca a las autoridades que conforman el equipo de transición de la alcaldía afirmar o desmentir esto. De que, porque hay gente que privan en picantes y de sabrosos y decir cosas que a veces no es la idea ni es el pensamiento de la persona que va a dirigir. Pero aparece cualquier fanático que dice, lo vamos a sacar todo y no lo vamos a dar ningún chale, como nos hicieron a nosotros. Pero eso es la expresión de un carajo a la vela. Es un fanático, tal vez, que ha dicho eso. Y la invitación es a que eso sea descontinuado. En un ratito vamos a tener, Pacheco, el teléfono está listo, ya está. ¿Qué nos dice Pacheco? Que no. Bueno, tenemos en la producción ahí que íbamos a hacer un sondeo con relación a los candidatos presidenciales de a ver cuál tenía mayor valoración, pero estamos en un proceso de reingeniería del canal, entonces todavía tenemos temas con el teléfono. Siempre tengo un sobrino que me dice que participa en política, que es mi sobrino mayor, que me dice que con mi teoría, que yo privo en europeo, con mi visión de cómo yo veo la política y que yo nunca voy a llegar a ninguna parte, yo siempre le digo que mi mayor valor es yo llegar a mi casa y acostarme y dormirme con la conciencia tranquila. Que de nada sirve ni ser tal cosa, ni tener una caja fuerte en su casa llena de cuartos. Eso no sirve para nada si usted no tiene paz y no tiene tranquilidad. Eso no sirve para nada. Prefiero no tener ni uno.
y vivir con la tranquilidad y la paz espiritual que da el no hacer cosas incorrectas. ¿El dinero es bueno? Buenísimo, pero el dinero que se trabaja, el dinero de buena lid. Entonces yo no tengo problema con eso, además no soy persona con esa ambición de poder. Yo soy un político extraño porque a mí todo el mundo me dice, mira, los espacios no se ceden. Yo no peleo por espacio. Porque yo, tal vez estoy equivocado, pero yo he aprendido a entender lo que yo valgo. Y donde no me valoran, yo me voy. Yo no peleo por espacio. Pero ¿y por qué hay que pelear por los espacios? Si usted sabe lo que usted pesa, lo que usted vale, ¿por qué hay que pelear? En política los espacios no se ceden. A mí, que hablo duro y que a veces soy una persona que se atreve a decir lo que pocos se atreven a decir porque tienen miedo que lo saquen del empleíto del gobierno o que le quiten la publicidad. Yo nunca he facturado un anuncio. Yo no sé qué vale un anuncio. Nunca. La comunicación nunca ha sido para mí un elemento de comercio. Y por eso yo no tengo el problema de decir las cosas que yo entiendo que pueden mejorar la política o que pueden mejorar el desempeño. Hay gente que vive atado de que, ay, si digo esto, entonces no me puedo pelear con el alcalde porque si voy a buscar un favor, como a mí los favores no me gustan, como yo no ando buscando favores, y cuando hablo de favores no es una gestión, porque yo paso el día haciendo gestiones para la gente que me llama, que creen que porque uno sale en una televisión o porque uno milita en un partido, uno tiene la capacidad de gestionar. Por ejemplo, hoy pasé yo la mañana, parte de la mañana, en Corazán resolviendo algo de unos compañeros, tema con una deuda, una cosa ahí. Pero conmigo no hay problema, de que no, porque el lunes y el martes yo tengo una forma extraña hasta de manejarme con mis amigos. Yo nunca he sido amigo de estos que todo está bien. No, lo que no está bien, no está bien. Así sea mi amigo y se lo hago saber. Eso no es correcto. Hay gente que tiene una capacidad de desdoblarse, de decir que hoy una cosa es blanca y mañana decir que es negro. Eso no es bueno. Pero bueno, vamos a la publicidad y volvemos. Queríamos conversar con ustedes en este tramo final, pero estamos en el proceso de, aquí hay un montón de cables y de cosas y de equipos nuevos que van a ustedes a disfrutar de una mejor calidad de la imagen de este que es el canal de Santiago, de la sociedad, el canal que más vínculo tiene con el pueblo, es Super TV Canal 55, a través de la parte religiosa, a través del carnaval y a través de muchísimas cosas. No hay un canal como este que tenga el vínculo y la preeminencia a los temas sociales y culturales como Super TV Canal 55. Publicidad y volvemos.
Señores, aquí estamos, continuamos en elecciones 2024. Miren, en el día de ayer, 180 aniversario, yo digo que, y por eso mucha gente a veces, me gusta romper los esquemas, yo digo que es el inicio, el 27 de febrero fue el inicio de la construcción de nuestra independencia, porque después de ahí fue que se peleó verdaderamente el 19 de marzo, el 30 de marzo, la batalla de la Sabana Larga, la batalla, un montón de batallas que consolidaron, que iniciaron el 27 de febrero y que concluyeron con todas esas batallas que fueron expulsando del territorio a las fuerzas haitianas, que yo tengo otra versión de lo que normalmente la gente dice con relación a esto, de la ocupación militar de los haitianos, cuando si hubo una ocupación debió haber una guerra previa con la ocupación, y aquí lo que hubo fue una especie de, cuando salimos de la independencia efímera, que no se pudo concretar porque Núñez de Cáceres no consiguió apoyo ni de los Estados Unidos ni de España, fue donde Bolívar, y Bolívar le dijo, mira, nosotros queremos ser parte de la Gran Colombia, y le dijo, no, es que usted es tan lejos para allá, suelte eso. Y entonces cuando él retorna, en el país le teníamos mucho temor a los franceses, que eran esclavistas y eran gente despiadada. Y es cuando Núñez de Cáceres decide invitar a Santo Domingo al presidente Jean-Pierre Boyer y le entrega la llave de la ciudad y le pide que sea parte de un protectorado para evitar que los españoles o los franceses o cualquiera de otros países que andaban con piratas volvieran a tomarnos. Y es donde se empieza a dar este tema, porque Haití, que había a principios de 1900, se había convertido en uno de los primeros países en independizarse de Francia, y es cuando Núñez de Cáceres crea esta relación que se fue complicando con el cambio de presidentes, porque la relación con Jean-Pierre Boyer era diferente. Pero al final, esa historia de la toma y de la, a mí no me cuadra. Si usted ve el tema de la entrega de la llave de parte de Boyer, de Núñez de Cáceres a Boyer y todas estas cosas, y la solicitud de protección, porque lo ilógico es que un país te tome y tú conserve tus estructuras, tu idioma, tu religión, porque cuando un país te toma lo que hace es destruir todo eso y no garantizarlo, pero es extraño y lo importante es que nosotros hoy somos un país independiente, que somos en unos que otros un modelo de la región en la parte que tiene que ver con la madurez política que hemos alcanzado. Nosotros somos una de las principales economías de nuestro continente. En este continente hay problemas en toda parte, menos en República Dominicana. Nosotros salimos de un proceso hace 15 días. Entre risas y llantos estamos, pero aquí no hay más problemas. Aquí hay una paz y una armonía social, política y económica envidiable. Envidiable, que la hemos construido entre todos, entre los blancos, los morados, los colores, todos han hecho sus aportes. Y eso siempre hay que preservarlo. Yo siempre arranco con una cosa y me termino desviando, porque lo que quería era hablar de el día de ayer, que el presidente estuvo rindiendo cuentas ante la reunión conjunta, los medios de comunicación que publican de Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene otras tareas y se convoca a los asambleístas cuando se va a modificar la Constitución, cuando hay otro tipo de cosas. Lo de ayer
fue reunión conjunta para la revisión del año 2023. El que ha pertenecido a un consejo de directores o a la dirección de una empresa o ha sido accionista, sabe lo que es eso. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Bueno, revisar el año pasado de cómo se gerenció, si hubo ganancia, dónde se invirtió, dónde se falló, y a partir de ahí entonces se crea la proyección del siguiente año. Es lo que al final debería suceder con la actividad del día de ayer. Es que esto vaya acompañado de un discurso, pero deben haber unas memorias. Y nos toca como República Dominicana crear un mecanismo para formar una comisión que cuando el presidente entregue sus memorias, haya una comisión especial que revise esas cosas. Porque en teoría di que la existe y entonces los presidentes de la Cámara firman como aprobado y que todo está bien. Es más la rendición de cuentas en República Dominicana, es más un discurso en este momento que el presidente está buscando su reelección. Es lógico que ese escenario lo utilizara para mostrar las bondades. Por ejemplo, en espacios, y me da risa porque me acuerda a mi sobrino, en espacios como España, que tienen otro esquema de la fiscalización. Por ejemplo, hoy que es miércoles, el presidente del gobierno tuvo que ir a hacer una rendición de cuentas. Todos los miércoles tiene que ir a juntarse con los diputados, porque se forma gobierno, allá los presidentes no los escoge el voto directo, sino se votan los diputados, entonces ahí viene otro esquema, y con el voto, por eso a veces hay tantos tranques, que no se ha podido formar gobierno, que hicieron pacto, que hicieron esto, porque la decisión de quién va a gerenciar el gobierno se decide en el Congreso de la República, y por eso se tiene primero la cultura, porque no es un país presidencialista. Ahí funciona más la institucionalidad. ¿Por qué? El Congreso es el primer poder del Estado, pero en países donde hay debilidad institucional, que hay un país presidencialista, la figura del jefe del Estado, que no es lo mismo el presidente que el jefe del Estado, en República Dominicana tiene tanto peso la figura presidencial, que se tiene la mala idea de que el poder ejecutivo es el número uno, y no, es el poder legislativo quien debe estar a cargo. Todos los miércoles el jefe del gobierno tiene que ir. En España hay un esquema extraño porque aparte de tener ese esquema también tienen una monarquía. Tienen una monarquía que tienen un rey, una reina y unas cosas, y ahí se complica el tema de cómo se maneja el Estado. Pero ha sido una potencia por muchos años, eso le ha funcionado. Pero al final lo que quiero decir es con relación a la rendición de cuentas. El esquema de nosotros es un esquema más de discurso que de verdadera rendición de cuentas. Señores, aquí cuentas solo saben sacar los programas de investigación. Nuria y Alicia hacen la labor que deberían hacer los congresistas. Aquí los escándalos los destapan ellas, los esquemas de corrupción son ellas y otras como Adit Burgos, santiaguera, que es parte de ese esquema de los programas de investigación. La labor de fiscalizar en este país la hacen los programas de investigación. Usted nunca ha visto, bueno, una chelcha que hacen de que vamos a llamar al ministro, vamos a llamarlo para hacerle preguntas. Eso no ha pasado nunca de ahí. Ahora, cuando Nuria, cuando Alicia, cuando Adit, ahora está Yulisa Céspedes también, que ha entrado a ese mundo, son ellos los que hacen la labor de fiscalizar. Y lo que deberían hacer los diputados
de investigar esas cosas, porque ese es el sentido. Cuando se habla de fiscalizar, es evitar que esas cosas sucedan. Entonces, gracias a Dios que dentro del problema y la debilidad que nosotros tenemos con la fiscalización, existen estas mujeres que dedican tiempo a investigar cómo se maneja el dinero del erario pelado. El erario es público. Porque hay gente que dice erario público, eso es un pleonasmo. El erario siempre es público. Y ellas se han dedicado a abrir la caja de Pandora, cosas que nunca la ha hecho el Congreso, porque nosotros tenemos un esquema político electoral que garantiza mayorías. Y por eso el Congreso o en los ayuntamientos, las cosas que se hacen que violan la ley, la descubre otro y no el cuerpo que debería investigarlo. Porque siempre se está en mayoría y buscan la manera del que si faltan votos, pues entonces se le busca la manera y hacen que las cosas pasen. Pero vamos avanzando, tenemos que tener fe, tenemos que seguir haciendo las críticas para que las cosas se mejoren. En algún momento, en otra reforma constitucional que nosotros tengamos, tenemos que cambiar el modelo de cómo se da cuentas. Y estoy hablando de todas las gestiones. En el día de ayer le tocó su cuarta y última de este periodo al presidente Abinader, que es el esquema que tenemos de discursos larguísimos. Discursos larguísimos. Cuando eso debería ser al revés, qué sé yo, los diputados en comisión conjunta deberían tener la información previa, porque ¿cómo se alimenta este discurso? Cada ministro, cada director general envía sus logros y solamente vemos logros. Yo soy director de, qué sé yo, del ministerio, yo soy el ministro de Administración Pública. Yo todas las cosas buenas que se hicieron, hago un informe, lo envío a presidencia, la presidencia hace una condensación de la información y por eso el presidente dice, en el aspecto de administración pública logramos esto, en obras públicas hicimos lo otro, porque esas son las memorias que envían desde los ministerios y direcciones generales. Pero, vuelvo y digo, es importante que nosotros vayamos avanzando en el tema de rendición de cuentas, que no hay que esperar un año. No hay que esperar un año. O esperar que Nuria, que Alicia, que Adit, que Yulisa, o cualquiera de las otras jóvenes que hacen trabajo de investigación, exploten un caso, sino que hayan mecanismos estatales capaz de monitorear y detectar eso. Señores, yo me río porque nosotros nos hemos conformado con la formalidad. Con la formalidad. Hay un SITMAP municipal, señores, que eso mide cositas. Y tú ves que dicen, el ayuntamiento tal pasó con 90. ¿Y qué te están evaluando? Procesos. Te evalúan los procesos. Aquí hay un ayuntamiento en el Cibao, que eso es un desastre, y en el SITMAP, que mide procesos, mide los procesos, pero sin entrar a profundidad, y le da calificaciones a antros de corrupción. Porque para usted evaluar, usted tiene que tener, o debe hacerlo, en base a lo que dice la ley que rige ese organismo. Y voy a poner el caso de Santiago, que tiene muy buenas notas en el SISMAP. Entonces, cuando tú me dices que en los procesos pasa, pero en lo que dice la ley
está muy distante de eso. Usted entra al SIGMA y el Ayuntamiento de Santiago tiene A más. Y yo digo, pero ¿cómo puede tener una A un ayuntamiento que viola la ley? La ley que dice que el 5% debe ir a juventud, mujeres y salud, qué sé yo, algo así, el 5%. ¿Se lo entregan? No. La ley habla de cabildos abiertos, de presupuesto participativo. ¿Se respeta? No. ¿Está el ayuntamiento fomentando el arte, el deporte, la cultura? No. ¿Se respetan las partidas presupuestarias? No. Y tiene A. Entre los mejores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Te dicen, mira, en el SIGMA tengo el mejor. Pero usted no cumple con lo que dice la ley. ¿Y entonces qué estamos evaluando? ¿Qué es lo que estamos evaluando? Le puse ejemplos de cosas que se violan la ley. Se han hecho asignaciones sin concurso o cosas truchas. Recordemos lo que pasó con las lámparas. 20 millones de dólares con una lámpara, una cosa trucha, pero tienen A en el SISMAP. Porque no hemos conformado con la formalidad. Y es lo que hemos tenido, que tenemos que mejorarlo, es lo que estoy diciendo. Porque los indicadores de eficiencia no pueden ser procesos. Le está hablando un auditor. No puede ser de cómo yo me siento o cómo está mi nudo de corbata o si la combinación que tengo está bonita o está fea. Eso no puede ser. Eso no puede ser lo que se esté midiendo, procesitos. Hay que medir las cosas en base al respeto a las normas. A las normas. Señores, por eso los corruptos en República Dominicana no caen presos. Porque lo que le caemos atrás es a los procesos. Usted hace un concurso trucho y entonces cuando lo están investigando la pregunta es, ¿hizo el concurso? Sí, lo hizo. ¿Lo publicó en el periódico? Sí, lo publicó. Pero usted sabe lo que se hizo. Llegó eso en un sobre lacrado. Y entonces, ¿dónde está el robo? Si todo el proceso fue correcto, de ahí no se pasa. Y entonces cuando le llevan esto a un juez y le dicen, pero mire el concurso, mire la publicación, mire todo aquí, mire la lista de precios, mire la confirmación de los técnicos y de que cumple con los principios y las cosas, pero no está ahí. ¿Y cómo sale un funcionario de no tener nada a tener 100, 200, 1.000 millones de pesos? Ahí teníamos una ley de extinción de dominio que no sé en qué terminó eso. Nadie quiso seguir con eso porque yo puedo hacer un procedimiento trucho para que el mío gane y después me entregue el maletín y nadie le cae atrás al maletín, sino al procedimiento. Si se publicó en el periódico, si se hizo una convocatoria abierta, no le caen atrás al maletín, que era lo que buscaba la ley de extinción de dominio. Le caen atrás a procesos que cuando usted lo evalúa, le dicen, no, pero que el proceso se hizo acorde a las normas de compras y contrataciones. Sí. Qué muchacho más ameno. Y eso nos está dañando. Entonces resulta que Nuria, que Alicia, no se quedan en el proceso y van más allá. Miren el asunto. Entonces, no puede ser que Nuria, que Alicia, que Adit, que Yulisa
sepan auditar más que los estamentos del gobierno. No hay un solo hecho de corrupción que no haya salido de un programa de investigación o de una persona ajena a los elementos del gobierno. Es una persona que va y dice, mire, aquí, esto. Y nos vamos a los procesos, y qué lindo quedaron los procesos, y en el sobre lacrado ahí no pasó nada, la evaluación el lunes, pero hay un tipo que andaba pidiendo 50 pesos ayer, y tiene 1.200 millones de pesos en una cuenta, aparte de otros bienes, y le caemos atrás el proceso. Pero al final, es lo que hemos tenido, que tenemos que mejorar, para evitar las fugas. Las fugas. Hay gente que se te meten por el medio. Ahí había un tema con, por ejemplo, el caso de Hugo Vera. ¿Fue algún organismo que lo detectó? No. Trabajo periodístico. Y debió haber algo, porque cuando llegan a compras y contrataciones, los problemas, y te dicen, pero el proceso está correcto, míralo, está todo bien, está todo en orden. Ese señor es un niño de Antocha, el divino niño. Y ahí terminó todo, se cae el expediente. Señores, no le podemos tener miedo a que nos auditen. En ningún sentido. En ningún sentido. Donde quiera lo ven a usted. Un día estaba yo en Baní, en una comunidad lejísimo, y digo, bueno, aquí no me va a encontrar nadie. Me encontré con un grupo del barrio mío. Donde quiera, y tenemos que apostar a no tenerle miedo a que lo auditen. A que lo auditen. Tenemos que hacer cultura de eso. Entonces hay que mejorar el esquema de cómo se rinde cuentas, porque a veces se argumenta mucho, pero el control de lo que debe ser una rendición de cuentas, y por eso yo le decía a ustedes, he dicho muchas veces que a mí el desempeño de Eduardo Estrella como presidente del Senado no me gustaba, porque él no entendía su rol y él parecía más un asistente del presidente, el presidente al que él debía fiscalizar, y donde quiera que estaba el presidente, ahí estaba el senador y presidente del Senado, que no guardaba las formas, porque que yo recuerde, nunca vi un vínculo así como tan cercano en el espacio público, porque todo el mundo sabe que eran personas con vínculos fuertes con, por ejemplo, el caso de Danilo Medina, el caso de Leonel Fernández y Reinaldo Pared Pérez. Nunca se vio. O mire el caso, usted nunca ha visto a Alfredo Pacheco andando con el presidente, cargándole el bulto. Pueden coincidir en un evento particular, pero eso se lo reconozco a Pacheco, que ha sabido mantener la distancia del cargo que él ocupa en un país que tiene 2 cámaras, y él, que es amigo del presidente, que todo el tiempo ha estado con el presidente, pero dice, por lo menos tengo que guardar la forma. Tengo que guardar la forma porque yo soy el que estoy obligado a fiscalizar lo que hace el presidente. Hay gente que no entiende lo que estamos diciendo y dicen, ahí está hablando mal de Eduardo Estrella. No, estoy haciendo una crítica a su gestión como presidente y lo que nosotros necesitamos construir en el tema de la fiscalización. Como critico a los alcaldes que ponen a gente afines en el espacio donde se va a fiscalizar. Entonces, eso no debe ser. Señores, se nos terminó el tiempo. Buenas noches.
seguir insistiendo a la participación en el proceso que viene de mayo 19. Mañana a las 7 de la noche, Dios mediante, nos encontramos nueva vez. Ya viene Puro Carnaval, así que no le cambie, que ya los chicos de Puro Carnaval están aquí listos para llevarle todas las informaciones. Feliz resto de la noche.